El incumplimiento de la cuota alimentaria constituye un grave problema social que repercute en muchísimas personas. Ya sea por irresponsabilidad o por una mala relación conyugal, los problemas de los adultos terminan impactando en quienes son más vulnerables, los niños y las niñas. En Argentina, cada vez más son los reclamos judiciales pidiendo que se cumpla con la obligación alimentaria, pero la mayoría terminan con sentencias que rara vez se cumplen. Por eso, en este programa de Recinto Abierto te vas a enterar todo sobre el proyecto de ley que busca crear un registro nacional de deudores alimentarios morosos, para generar impedimentos y dificultades en aquellas personas que están en condiciones de pagar y no lo hacen. Leandro, contame en tu trabajo con cuántos casos te has encontrado y te encontrás en los cuales una de las partes no cumple con la cuota alimentaria. En la mayoría de los casos de alimentos, quería aclarar que hay juicios de alimentos para fijar alimentos, para que un juez diga cuánto hay que pagar, y los juicios de ejecución de la cuota. Es decir, hay una cuota que está pactada en un convenio de alimentos privado, en una mediación, o un juez que en una sentencia de un juicio de alimentos dijo hay que pagar tanto, y viene la tarea difícil de cobrar. Y los juicios de alimentos son, el deudor alimentario dentro de los deudores son los más reticentes a pagar. Así que la mayoría de los juicios de alimentos que se inician son para cobrar o para iniciar una fijación de alimentos que termina en un cobro, porque va a haber una sentencia que dice cuánto hay que pagar y ahí hay que empezar a hacer una liquidación y perseguir el cobro de esos alimentos. Ya el código nuevo digo de 2015, permite demandar a la vez simultáneamente a los abuelos y al progenitor. Algunos jueces lo demandan de manera solidaria, es decir, al mismo tiempo los condenan a los dos, otros esperan a que no pague el padre, después continúan contra los abuelos, es muy variable, pero se puede demandar a la vez. Y a veces sirve como elemento de presión y otras para agravar la crisis familiar, o sea, hay que tener mucha cautela de citar y demandar a los abuelos, porque a veces están en buenos términos con la madre que reclama o con los nietos, pero bueno. ¿Cuál suele ser la excusa más frecuente para no pagar la cuota? La excusa más frecuente es, bueno, no tengo dinero, tengo otra familia, me mudé, tengo que alquilar, me quedé sin trabajo, inflación, desempleo. Pero bueno, son excusas muchas veces válidas, pero la justicia entiende que no son parámetros para hacer cesar una cuota, salvo que sea realmente una cuestión que el alimentante, el que tiene que pagar, tiene algún problema de salud, que no puede trabajar o algo, una circunstancia grave. Pero por lo general no se puede alegar el desempleo o tener una nueva familia. La frase que en todas las sentencias los jueces dicen es que el alimentante tiene que redoblar sus esfuerzos para seguir cumpliendo con la cuota anterior. Bueno, yo me separé en el 2007, me divorcié, estoy legalmente divorciada. Y de esa relación tenemos un hijo que se llama Tomás, hoy en día tiene 15 años. Y bueno, en el 2014 el papá de Tomás empezó a incumplir con la cuota alimentaria, que coincidió con, digamos, la parte en que yo rehice mi vida, tuve otro hijo. Y ahí empezó el calvario judicial que conlleva todo lo pesado, digamos, de esta parte, ¿no? de la maternidad a medias, porque, digamos, yo soy mamá y papá, porque el papá de Tomás no lo ve, así que, bueno, cargar con esa parte de no tener papá de mi hijo es bastante pesado. Y, bueno, aparte, lo de la cuota alimentaria es un tema que, si bien a mí no me perjudica, digamos, en la parte monetaria, porque mi hijo, digamos, vive 7 días a la semana conmigo, 24 horas conmigo, los 12 meses del año conmigo, y él va al colegio, se compra su ropa, sus cosas, o sea, lo mantengo yo, pero bueno, el problema que se genera es, digamos, judicial, porque es muy lento y muy pesado. Claro. Justamente. Ustedes se separan en 2007 y hasta el 2014 él pagó la cuota, o más o menos. Más o menos, pero ahí en el 2014 empezó a no pagar directamente. Porque vos rehaces tu vida, te pones en pareja. Sí, tengo 2 hijos más después de Tomás y ahí en el 2014 fue cuando yo me fui a vivir con mi pareja. ¿Cómo se pacta la cuota, el monto que se debe pagar? Si son pactadas, son libremente. Hay que negociar, hay que hablar con otra parte, a veces se llevan bien y traen un principio de acuerdo. La mayoría de las veces hay que pasar por mediación en la capital federal o en la etapa previa en provincia de Buenos Aires. Y después, si no hay acuerdo ahí, se pasa a la instancia judicial.
Si uno hay posibilidad de acordar, se pacta, que cada tantos meses por determinado índice, por inflación, por aumento de paritarias. Y los jueces en la sentencia fijan también pautas similares. Tienen que fijar por ley la manera de actualizar la cuota. ¿Y él qué dice, digamos, por qué está incumpliendo? No, él no dice nada, digamos. Está incumpliendo, pero no porque no puede pagar, sino porque es un capricho, digamos. Pero no, alegó un montón de cosas, que no tenía trabajo, insolvencia. Que era mentira, insolvencia, que estaba enfermo, bueno, un abanico. De hecho, cambió 4 veces de abogada, así que claro. ahí algunas le aconsejaban determinadas cosas que él no quería hacer, entonces, digamos, abandonaba el caso porque no se puede, digamos, si tu cliente no te hace caso directamente lo tenés que dejar, así que, bueno, eso fue, básicamente. ¿Y cómo fue, digamos, la respuesta de la justicia? Vos con Leandro, con tu abogado, sí, con Leandro. iniciaron acciones. Iniciamos un expediente que en realidad no lo iniciamos al principio por no cumplimiento de la cuota, sino por aumento de cuota, porque había quedado obsoleta, porque por el tema de la inflación y todo, bueno, uno va avanzando en lo caro, digamos, que está todo, y entonces había quedado obsoleta la cuota, empezamos un aumento de cuota en el 2015. Ahí se pidió una serie de cosas que no las cumplió tampoco. Ahí empezó a incumplir también con las visitas y de ahí para esta parte del 2019 todavía no pagó la deuda que tiene. Y en el 2017, en ese expediente está inhibido, digamos, los bienes. Y en el 2017 se inició otro aumento de cuota, que el juez dio una cuota provisoria que tampoco está cumpliendo. Digamos, está con la cuota vieja todavía. ¿No puedes acudir, por ejemplo, a los abuelos de tu hijo? También están demandados los abuelos en el segundo expediente. ¿Y los abuelos qué dicen? Los abuelos, no. A ver, mi hijo tiene trato con la abuela por intermedio de WhatsApp, pero no se meten, digamos, económicamente en lo que es la crianza de mi hijo, obviamente. Claro, pero está Le demostrado. corresponde al padre porque el padre, digamos, puede pagar, pero están demandados los abuelos porque digamos, es un tema procesal, más que nada. Claro. No es que mi intención era demandar a los abuelos. Exacto. Sí. ¿Cómo funciona el registro de deudores alimentarios acá en la ciudad? Y la función del registro es llevar un listado de todos los deudores alimentarios que son ordenados por un juez y mandar a inscribir acá en la ciudad de Buenos Aires. Cada provincia tiene su registro de deudores alimentarios. En algunas están funcionando, en la mayoría, salvo en algunas provincias que no hay. La ciudad de Buenos Aires tiene un convenio con 10 provincias en donde suelten Chaco, Formosa, Entre Ríos, 10 provincias que cuando se inscribe una persona en cada una de estas provincias también se inscribe acá, y todos los inscriptos que son de la ciudad de Buenos Aires pasan a engrosar cada registro de estas 10 provincias. Las sanciones son: el Banco Ciudad no puede abrir cuentas a un deudor alimentario, el gobierno de la ciudad no le puede dar licitaciones, habilitaciones, licencia de conducir. Los legisladores no pueden ser candidatos, los candidatos a legislador no pueden estar inscritos, ningún funcionario del gobierno de la ciudad y tampoco los empleados del Poder Judicial pueden estar inscritos en el registro para poder trabajar. Ustedes también tienen como un trabajo de detective de ir rastreando aquellos, por ejemplo, en el caso de que alguien insolvente, cómo demostrar que esa persona sí puede pagar. Sí, y puede parecer sorprendente, pero las redes sociales nos dan mucha información porque uno generalmente en un juicio pide lo normal, oficios, informes, veraz y demás. Perdón por informes crediticios, pero muchas veces en las redes sociales la gente da mucha información. Y me ha pasado de notificar demandas y que de golpe su red social la den de baja o limiten los perfiles, pero uno saca mucha información por ahí también. Y con respecto a las visitas, me decías, antes tu hijo lo veía. Lo veía, sí. 2 veces por semana y fin de semana por medio. ¿Qué fue pasando? También él se puso en pareja, tuvo otro hijo y bueno, a partir de ahí no lo vio más a Tomás. El juez, tuvimos una audiencia donde el juez lo citó a Tomás para que él hablara, a ver qué quería hacer. Él dijo que lo quería ver al papá y de ahí directamente se fijó un día, 2 horas por semana que el papá tenía que venir a buscarlo a casa
salir con él 2 horas y devolverlo como para, digamos, crear el vínculo de vuelta, porque ya no lo había y también no lo cumplió. Había historia detrás con respecto a amenazas y sí. otras cosas. Sobre todo a Tomás también cuando iba a su casa. Después por esto Tomás tampoco quiso ir más a su casa, entonces el juez directamente lo hizo venir estas 2 horas por semana que no cumplió. Y bueno, sí, violencia, digamos, en las redes sociales contra mi hijo de parte de su pareja y bueno, varias cosas feas que tuvo que atravesar. Yo soy grande, así que a mí no, si bien me llega por el lado de él, obviamente, por el lado de mi hijo. Nosotros tenemos 400 inscripciones al año y hay 100 inscriptos que se dan de baja porque cumplen con esa cuota alimentaria. Claro. Solamente nosotros los damos de baja si el juez que está actuando en esa causa nos manda un oficio judicial dando de baja la inscripción. Claro. ¿De qué manera alguien ingresa a este registro? Y tiene que haber una causa judicial en donde la parte que reclama alimentos le solicita al juez que inscriba a determinada persona en este registro. La consulta puede hacerse vía web o por mail, en donde nosotros hacemos un certificado de deudor alimentario. Este año ya llevamos 40.000 certificados emitidos. Hacemos cerca de 8.000 al mes. Algún resentimiento, algún castigo económico, no hay que olvidar la violencia económica que implica también no pagar alimentos, ¿no? Las leyes de violencia de género también lo contemplan como una causal de violencia psicológica, violencia económica también. Ahora casualmente tengo un reclamo de un hombre hacia una mujer, pero es lo menos, pero es creo que el único en tantos años de profesión que tomé, donde él se quedó al cuidado de los hijos y la mujer no aporta, y ella convino que iba a pagar alimentos y no pagó. Pero por lo general es 99% reclamos de madres hacia los progenitores. Si tuvieses que contar, ¿sabrías cuánto dinero está deudando? Sí, justamente Leandro me actualizó, no tenía ni idea. Son 110.000 pesos de un expediente que es el del 2015 y 82.000 del otro expediente del 2017. Para una madre que por ahí no tiene un buen empleo o no tiene empleo directamente, o su pareja tampoco tiene empleo, es casi imposible, porque aparte de mantener a tu hijo, tenés que mantener este tipo de situaciones, porque digamos, mi letrado tiene unos honorarios, cada presentación que se hace conlleva también un dinero que tenés que abonar, entonces es casi prácticamente imposible. Según los datos arrojados por el Registro Civil de la provincia de Río Negro, en el segundo semestre de 2018 se registraron 303 deudores alimentarios. De ese listado, solo 4 eran mujeres. En realidad este proyecto tiene como antecedente un proyecto que yo presenté en su momento cuando era diputado provincial en la provincia de Salta, que también generó un tiempo de debate, de estudios y bueno, luego se logró implementar el registro provincial de deudores alimentarios, y así que lo utilicé como antecedente para presentarlo a nivel nacional, como otras iniciativas que existen. Teniendo en cuenta que es un tema de mucho interés social, de que claramente siempre se debate la cuestión vinculada a las deudas alimentarias, que a veces se confunden como una pelea entre adultos y en realidad son derechos que tienen cada uno de los niños, ¿no? Y que se afecta a veces a partir de la pelea de adultos, derechos que pertenecen a ellos y que bueno, se puede a través del registro tomar determinadas medidas que garanticen el cobro de esos alimentos. Tener una base estadística que tenga origen en sentencias de condena al pago de cuota alimentaria o a convenios homologados a nivel judicialmente, que esa incorporación o altas al registro se haga a partir de la orden de un juez y que el incumplimiento en el pago de las cuotas alimentarias, que en este caso, en este proyecto se fija en una deuda de 2 meses consecutivos, pueda generar algún tipo de perjuicio para aquella persona que teniendo la obligación de pagar una cuota alimentaria no lo haga, ¿no? Por ejemplo,
lo vinculado al acceso a determinados beneficios bancarios o financieros, en donde incluso se prevea cuando alguien solicita un crédito, no que no se le otorgue, sino que una vez otorgado se descuente la deuda que se tiene en materia de cuota alimentaria, la imposibilidad de ser candidatos en distintos cargos públicos. ¿Y cómo sentís vos personalmente como mujer que te ha tratado la justicia en este tema? Mal, bastante. Es muy violento de parte de la justicia. No sé si es toda la justicia así. Yo estoy por lo menos en el juzgado 85 del juez Igarzábal y es lentísimo, lentísimo. Es más, me han llamado, me han citado para digamos, tratar de congeniar con el padre y de tener audiencias que pudieran bajar un poco los decibeles de violencia, y de lo único que se había hablado es de, por ejemplo, me citan por el tema de alimentos y se termina hablando de las visitas, que realmente era innecesario porque, digamos, el padre ya tiene un régimen de visitas que no cumple, ya se le dio otro que tampoco cumple, entonces llamarte para eso es como que vas por una cosa y salís sin nada, siempre. En la actualidad existen registros de deudores alimentarios a nivel provincial. ¿De qué utilidad tienen? Bueno, están los registros provinciales que en realidad lo que hacen es molestar al deudor un poco con algunos límites para sacar el registro de conductor, tramitar algún pasaporte, tramitar algún crédito, pero siempre en relación a entidades públicas, es decir, no contratar con el Estado, licitaciones, sería bueno, y hay varios proyectos en marcha. Siempre hay constantemente este tipo de proyectos de ley para tener un registro nacional, para que esté unificado todo y más que una molestia nos den herramientas a los abogados para cobrar la cuota, porque no pasa de una molestia al deudor que encuentra otras vías para lograr sortear esta inscripción, ¿cierto? Y el padre encontró las estrategias como para esconder que insolventarse mágicamente. Sí, o presentaban cosas que estaban borroneadas, se tenían que volver a presentar. Eso, a ver, el expediente va al despacho, está una determinada cantidad de tiempo, para mí excesiva, en el despacho. Vuelve, vos lo podés ver, pero tenés que volver a pedir, digamos, hacer otra presentación para que lo presenten bien y lo podamos ver, a ver cuáles son las estrategias que ellos... Claro. Lo que dicen para no pagar, justamente. ¿Está dentro del registro de la Ciudad de Buenos Aires de deudores morosos? Sí, está inhibido y está también, no me acuerdo el término ahora, pero como que le pueden embargar los bienes para, digamos, todo lo que sea necesario para cubrir ese monto de dinero que debe. Pero en la actualidad, digamos, él sigue sin pagar y el dinero sigue sin llegar. También se le pidió... Digamos, hay otras estrategias también que, por ejemplo, no puede renovar el registro o no puede salir del país. Bueno, todo eso se pidió, pero el juzgado no lo otorga finalmente. Claro. Tardan y no sucede nada. Y yo creo que también tiene mucho que ver aquí la cuestión de la exposición, ¿no? Es decir, que la persona que tiene la obligación de pagar una cuota alimentaria y no lo hace, sepa de que eso es conocido por el conjunto de una sociedad. La publicidad del registro en ese sentido creo que es muy importante, porque son hechos que la condena social es muy dura y bueno, me parece que, vuelvo a decir, acá es un tema no de adultos, sino fundamentalmente a mí lo que más me preocupa, que a veces esas peleas entre adultos afecten directamente los derechos de un menor. ¿Cuál es tu opinión sobre el proyecto de ley que presentó para crear un registro nacional de deudores alimentarios que presentó el diputado Cosiner? Lo estuve viendo, sigue en la línea de muchos proyectos previos, tiene algunas mejoras y otras cuestiones que se han dejado de lado que estaría bueno implementar. Por ejemplo, sigue con esto de las 2 cuotas de deuda, continuas o alternadas, que habilitan la inscripción en el registro. Tiene algo bueno, que es que cualquier persona puede ir a pedir al registro un informe a ver si la persona que quiere saber está inscrita. Después tiene también el límite a contrataciones con el Estado y demás. Tiene retenciones de montos de deudas si uno está inscrito cuando uno va a sacar un crédito. Habla de limitarlo en todo lo que es el sistema crediticio y bancario. Y también límites a ocupar cargos públicos o políticos. Pero faltaría, a mi gusto, medidas concretas para cobrar la cuota, como tenía algún proyecto previo de la diputada Fellner, en el cual uno decía, bueno,
Voy a vender una propiedad, el escribano retiene el monto de deuda. Voy a vender un auto, el registro también no me deja venderlo y tengo que pagar. Honorarios profesionales, giros que uno va, o cheques que uno pide cobrar, que me retengan el monto. Sería bueno esto de la retención de montos más allá de la inscripción, que generalmente no tiene mucho efecto. Me decías que, bueno, él forma parte del registro a nivel de la ciudad de Buenos Aires, Sí. pero que la presión que ejercen no deja de ser como una cosquilla, digamos. Es claro, es molestia, pero no tanto como para que él realmente tome conciencia. Conciencia no la toma, evidentemente. Por eso acudimos a la justicia, pero sí, no hace nada. En general, todos los caminos que pudimos tomar o no salen de parte del juzgado o directamente salen, pero no molestan realmente. ¿Cuál crees que serían medidas efectivas, digamos? ¿Qué te ayudaría a vos a que él pague? Este registro de deudores morosos sería a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Porque estaría, digamos, limitado a hacer un montón de cosas diarias que él podría, digamos, hacer con su empresa que directamente lo inhibirían en ese sentido, y ahí sí es como que molestaría realmente. ¿Cómo te serviría a vos como abogado, por ejemplo, que exista un registro a nivel nacional? El registro nacional muchas veces sirve cuando uno tiene, por ejemplo, el deudor en otra provincia. A veces pasa que un juicio se inicia en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, y el deudor está en Buenos Aires, en la provincia o en otra provincia, pero los abuelos viven en Capital. Entonces hay un tema de jurisdicción, digamos, que uno puede elegir iniciar el juicio acá en la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo si el menor vive acá, vive en otro lado, donde viven los abuelos. A veces sirve. Y cuando alguien está en otra provincia también puede servir para justamente expandir ese efecto a otra jurisdicción. Yo trato de dejarlo al margen lo más que puedo de esta situación económica, porque él ya tiene bastante, digamos, a nivel emocional sí. Y con su papá. Pero me ha preguntado, por supuesto, si el papá pagaba la cuota que le correspondía. Le dije que a medias, pero que bueno, estamos en tratativas de lograrlo. Eso fue hace bastante. Estamos hablando de derechos de los niños, derechos de los menores, derechos de los sectores más vulnerables y que necesitan protección por parte del Estado. Y aquí es donde hay que insistir en el debate. No estamos hablando del derecho a un adulto a cobrar la cuota alimentaria. El adulto, normalmente la madre representa el interés, ¿no?, del menor, salvo cuestiones que sea la inversa por determinadas situaciones particulares, pero normalmente el gran porcentaje de casos es la mamá quien representa al menor y quien demanda en nombre del menor la cuota. La importancia es porque estamos hablando de los derechos de ellos y creo que nuestra legislación tiene que tender a proteger a los sectores más vulnerables. En el programa del día de hoy conocimos acerca de una problemática muy actual en nuestro país, el incumplimiento de la cuota alimentaria, como también el impacto que tiene no solo a nivel económico, sino también a nivel emocional. Este proyecto de ley, además de crear un registro nacional de deudores alimentarios morosos, lo que busca es generar conciencia acerca de la necesidad de que los padres y las madres cumplan con la cuota alimentaria de sus hijos. Nosotros, por lo pronto, nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Recinto Abierto, con nuevos proyectos que te pueden cambiar la vida.